El 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D, los aliados se dirigían a la costa de Normandía para iniciar la liberación de Europa Occidental, en la llamada Operación Overlord. Esta operación dependía de una misión más pequeña, en donde un grupo de soldados americanos debían anular una instalación nazi. Sin embargo, nunca imaginaron que se encontrarían con aberrantes criaturas que cambiarían la historia y sus vidas para siempre. Overlord nos muestra una clase de seres muy particulares, humanos que fueron convertidos en abominables mutantes carnívoros. La historia no cuenta con exactitud el origen de esta mutación, pero nos da varias pistas. Es por eso que hoy vamos a investigar cómo nació el suero TAR de los nazis. Al inicio, cuando los alemanes ocuparon París y el resto de Francia, eran muy corteses, pues tenían que serlo. Pero un año después de la ocupación, las cosas cambiaron, y fue ahí cuando empezaron las penurias. De pronto faltaba la comida, y empezaron a someter a los pueblos más pequeños, sobre todo a Ciel Blanc. Ciel Blanc era un pequeño pueblo con apenas algunos cientos de habitantes. Este contaba con una antigua iglesia, la cual fue utilizada como centro de comunicaciones y base para construir una gran torre de bloqueo. No obstante, los alemanes no solo estaban interesados en este pueblo por su ubicación, sino también por el misterioso líquido que se escondía bajo el suelo. Los nazis descubrieron que bajo el suelo del pueblo yacía un misterioso alquitrán de cualidades únicas, el cual dio inicio a los experimentos. Primero lo usaron en los perros, no se sabe exactamente para qué, pero se presume que intentaron algún tipo de empalme genético. Eso podemos comprobarlo en una de las primeras escenas de la historia. Cuando el escuadrón americano se adentra en el bosque, se topan con los restos de una extraña criatura. Lo cierto es que no quedaba mucho de ella, pero podemos ver que el cráneo sufrió una grotesca mutación, lo que hace pensar que inicialmente trataron de crear una especie de quimera. Al notar que esta sustancia era capaz de reanimar los cuerpos, empezaron a experimentar con humanos. Es aquí cuando usaron a los pobladores como conejillos de indias, por lo que hombres, mujeres y niños fueron víctimas de terribles experimentos. La sustancia que estuvo oculta durante años permitió a los nazis experimentar con la muerte, ya que el extraño alquitrán era capaz de volver a la vida a las personas, incluso si habían sido gravemente heridas o desmembradas. Lo malo es que los efectos secundarios hacían que los sujetos se vuelvan muy volátiles. El Dr. Schmidt, el científico alemán a cargo del proyecto, se dedicó día y noche a develar los secretos de este alquitrán, hasta que luego de muchas pruebas, descubrió que esta sustancia era más efectiva cuando estaba refinada. Es por eso que los alemanes, de alguna manera, idearon una forma muy peculiar de refinarla. Esta consistía en llenar grandes sacos con personas infectadas, para luego bombear un líquido amarillento de sus cuerpos, creando así el suero TAR. Una vez que todo el suero había sido drenado, los cuerpos infectados perdían todo el cabello y su piel se volvía grasosa y viscosa, por lo que al quedar tan inservibles, los alemanes simplemente los quemaban. Mientras más se repetía esta técnica de bombeo en personas, más refinado era el producto. Sin embargo, al parecer era un proceso muy lento, pues a pesar de que presentaron grandes avances, aún estaban muy lejos de perfeccionar el suero. Pero ¿cuáles serán los efectos de este suero? ¿Acaso los alemanes buscaban un ejército zombie? Pues no exactamente. El suero TAR, o suero alquitrán, actúa de manera distinta dependiendo del estado del cuerpo en donde ha sido inyectado. Los efectos del suero en un cuerpo sin vida pudimos verlos en el soldado Chase. Al volver de la muerte, el soldado tuvo una corta sensación de bienestar, ya que sus heridas dejaron de sangrar, pero inmediatamente su cuerpo sufrió temperaturas muy altas, provocando sed, desesperación, paranoia y sangrado de ojos. Es aquí cuando presenta una oscura pigmentación en la piel y fuerza sobrehumana. ¿Qué hiciste? ¡No! Los efectos de una versión más refinada del suero en un cuerpo con vida los vimos en el Capitán Wagner. Luego de haber recibido varios disparos en la cara,
el capitán alemán decidió arriesgarse y se inyectó una doble dosis de suero refinado. Este hizo que sus heridas sanaran rápidamente y obtuviera una fuerza sobrehumana. Lo curioso es que Wagner no perdió el control, probablemente porque estaba vivo, y este tipo de suero solo había sido probado en cuerpos inertes. Otro ejemplo de esto sería el cabo Ford, quien también usó el suero y obtuvo las mismas habilidades. Una característica que obtienen los cuerpos que llevan el suero es que se vuelven extremadamente resistentes, ya que son capaces de recibir múltiples disparos, golpes o cortadas y seguir en movimiento, por lo que la única forma de acabar con ellos es arrancándoles la cabeza o quemándolos. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Sabiendo todo esto, queda claro que los nazis buscaban crear su propia versión del Capitán América, o sea, querían supersoldados para su ejército imparable. Pero aunque el suero tenía efectos poderosos, también eran destructivos, por lo que terminaron creando una especie de zombies mutantes. Antes de que los héroes siquiera tengan una idea de lo que estaba pasando en el laboratorio debajo de la iglesia, ingresan a la casa de Chloe y se encuentran con espeluznantes sonidos provenientes de una habitación. Chloe les dice que su tía está adentro y está muy enferma. Luego, vemos a la tía brevemente en plena mutación y Chloe confirma que la enfermedad es el resultado de los experimentos en la iglesia. La acción se reanuda y la tía queda en el olvido. Lo que pasa después es muy interesante, pero aún así, es difícil no preguntarse por qué la tía sí fue liberada. ¿Acaso vivirá así para siempre? Por supuesto que son preguntas sin respuesta, pero podría tomarse como un buen inicio para una segunda parte. Al final de la historia, los pocos sobrevivientes son libres de descansar en el pueblo, pero uno de ellos no es como los demás, y me refiero a Jacob. Sí, Boyce, Chloe y Tibet pasaron por un infierno, pero solo Jacob fue víctima del laboratorio, ya que este fue capturado, atado a una mesa y equipado con un dispositivo brutal que parecía perforar sus pulmones. Boyce pudo rescatarlo, pero nunca se supo qué es lo que hicieron con él. Esto, sumado al hecho de que se recuperó muy rápido, hace pensar que el soldado Roosevelt escapó del laboratorio con algo más que su vida. Por otro lado, sabemos que las instalaciones y el laboratorio fueron destruidos, ¿pero realmente es el fin del misterioso alquitrán? Probablemente no. Recordemos que esta sustancia siempre estuvo ahí, y si se avanzó tanto en esta aldea francesa, es probable que otros nazis conozcan las capacidades del alquitrán y hayan buscado más en otros lugares de Europa, por lo que es seguro que la búsqueda de la sustancia que daría la victoria al Tercer Reich no haya concluido. El capitán Wagner aclara que los nazis tenían un claro objetivo: conseguir soldados de 1000 años para un mandato de 1000 años. Seguramente pienses que esta idea es muy descabellada, sin embargo, estos intentos no estuvieron muy lejos de la realidad. Se sabe que el líder del Tercer Reich era un fanático del ocultismo, tanto así que creó una sociedad secreta llamada Anon Heaven, la cual se dedicaba al estudio de las artes místicas y coordinaba extrañas expediciones para hallar objetos ocultos, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. El 28 de abril de 1945, poco antes de la capitulación alemana, un grupo de soldados y oficiales americanos encontraron un siniestro tesoro dentro de una mina. Ahí se hallaron 4 ataúdes con los cuerpos del rey prusiano del siglo XVII, Federico el Grande, el mariscal de campo von Hindenburg y su esposa. Se cree que, por increíble que parezca, la sociedad secreta tenía planeado resucitar a estas figuras para una reaparición y venganza futura de los nazis. ¿Y tú? ¿Qué es lo que opinas? ¿Crees que la historia de Overlord haya llegado a su fin? ¿O tal vez hay más de este misterioso alquitrán? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un gran saludo a Roberto Grijalva, a Jaren Palomino y a Biel Tunas. Si tú también quieres un suculento saludo, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram.
y escribirme al inbox. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima, nena.